Buenos días, compañeros, profesor. El tema que voy a desarrollar ahora es la cultura que tiene la Iglesia, la sociedad y para la salud frente al uso de anticonceptivos como medida de control de natalidad. Lo primero que tenemos que saber es que la fecundación en la mujer ocurre en el momento en que el óvulo con el espermatozoide se unen. Y de acuerdo a eso vamos a desarrollar todos los temas que tienen que ver con los métodos. Primero tenemos que saber, con respecto a la salud, qué tipos de métodos encontramos. El primero de todo es el natural. Este trata de la temperatura basal, en ver la temperatura vaginal que tiene la mujer y de acuerdo a eso ver si la mujer está fértil o no. Y con respecto al método Billings, tiene que ver con la densidad del moco cervical de la mujer. En los métodos quirúrgicos encontramos la vasectomía, que es para el hombre. En este cortamos los conductos, por lo tanto los espermatozoides no pueden salir. Y en el ligamiento de las trompas de falopio es el óvulo el que no puede llegar al útero. En el caso de los métodos anticonceptivos hormonales, tenemos la inyección, las píldoras, que serían las pastillas anticonceptivas, el subdérmico, que se trata de un chip metálico que se pone bajo la piel acá, el parche, que se pone por estos sectores para las mujeres, y el anillo vaginal. En estos casos, en el método hormonal, nosotros tenemos que saber que la mujer, al liberar estrógeno, el óvulo madura y se libera. Y después, al liberar progesterona, es para que el útero prepare a ese óvulo fecundado y pueda anidarse. ¿Qué es lo que pasa con los métodos hormonales? Estos engañan a nuestro cerebro, de las mujeres claramente, y creen que nuestro cuerpo sí está liberando estrógeno y progesterona, pero no está pasando nada a nuestro organismo. Por lo tanto, no existe fecundación. El óvulo jamás madura, el óvulo jamás se libera y jamás se implanta en el útero. Por lo tanto, dentro de estos tres métodos anticonceptivos, en ninguno habría fecundación, por lo tanto estaría descartado el aborto o microaborto. También está el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre. Esta T de cobre está fuera de los métodos hormonales, pero sí se encuentra dispuesto a cambiar todo el ambiente que tenemos las mujeres dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, los espermatozoides no pueden llegar al óvulo, y en el caso de que sí llegara, no puede implantarse porque el útero no está preparado para que este óvulo fecundado se implante en el útero. Por lo tanto, aquí podríamos considerar que en algunos casos el dispositivo intrauterino provocaría un microaborto. En los casos de los métodos de barrera, estaría el condón, tanto femenino como masculino, y el diafragma, que sería para la mujer. Estos métodos no permitirían en ningún caso la fecundación porque no llegaría este espermatozoide al óvulo. Y por último, tenemos el caso de los métodos anticonceptivos de emergencia. Estos se dividen en dos. Tenemos los hormonales y el dispositivo intrauterino. Dentro de los hormonales actúan de la misma fórmula que los anteriores. La diferencia es que acá no se sigue un tratamiento. Esto se toma el día después de haber mantenido relaciones sexuales, sin protección. Por lo tanto, en el hormonal encontramos las pastillas anticonceptivas. Si el espermatozoide llegó al óvulo y se fecundó, no tiene efecto. Por lo tanto, por ningún caso la pastilla del día después sería abortiva. En el caso del dispositivo intrauterino, actúa de la misma forma que la T de cobre. Por lo tanto, sí podría existir un microaborto, en el caso de que sí el espermatozoide llegara al óvulo. Por lo tanto, existen métodos que son abortivos y otros métodos que no son abortivos. Pero, ¿qué es lo que pasa al momento de que una persona sigue una religión? Nosotros en nuestro país, dentro de la población evangélica, el año 2002 había un 15,14%. El año 2012, para su censo, había un 16,62%. Para la población católica, que es la que mayor tiene porcentaje en nuestro país, un 69% para el año 2002, lo que ha disminuido a un 67,37% para el año 2012. Aquellos que no siguen ninguna de estas religiones, para el año 2012 sería un 11,58%. Y considerando que tenemos un alto porcentaje en nuestro país de personas que siguen o profesan una religión, vamos a evaluar de qué forma ellos están de acuerdo o no con los métodos anticonceptivos en general. Con respecto a la Iglesia Católica, habla de que el amor sexual solo tiene dos fines: el de la unión de las personas y la transmisión de la vida, considerando que solo puede ocurrir después del matrimonio. Cualquier acto que no permita la procreación de un ser vivo sería como una mala acción para la Iglesia Católica. Por lo tanto, se descarta todo tipo de método anticonceptivo. Sí están un poco de acuerdo con los métodos naturales, pero no al 100%, porque estarían evitando la procreación. Con respecto a la Iglesia Evangélica, que es la segunda religión en nuestro país y que
tanto, en ese momento ellos defienden la vida. Aquellos métodos anticonceptivos que no existe fecundación, ellos estarían de acuerdo, tal como las pastillas anticonceptivas que ya les he mencionado. ¿Qué pasa en Chile? Ahora nos vamos al tema de la sociedad. En nuestro país, el 68% de niños y niñas que nacen en Chile corresponde a hijos de mujeres que no están casadas, a pesar de que vimos que hay un alto porcentaje de personas que profesan religiones. Y 38.000 niños nacen anualmente de adolescentes entre 15 y 19 años, y 963 de niñas de 14 años. O sea que un 15,16% de los nacidos en Chile corresponde a niños menores de 19 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Nuestro país nos está entregando todos los métodos para que nosotros utilicemos y evitemos el embarazo no deseado y que después eso provoque en un aborto que sea ilegal y que sea además inseguro para la mujer. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos todas las cosas en nuestras manos. Tenemos todos los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado, pero no los estamos usando porque aumentan cada año los embarazos no deseados, digamos. Y no hay cifras tampoco de los abortos ilegales. Entonces tampoco se puede seguir ese problema. Pero sí tenemos claro de que sexo cuando la mujer